Buenos días. Vamos hoy a presentarles una clase grabada debido a inconvenientes ahí con la red de internet, un poco inestable y demás. No podemos hacer la conferencia virtual, pero vamos a hacer esta clase grabada y la tendrán ahí mediante la aplicación o la plataforma online de YouTube. Este, la última vez habíamos quedado en lo que era, bueno, estábamos en el tema de controladores lógicos programables. Ahí vimos varias cosas y estábamos en lo que era el inicio de los lenguajes de programación. Habíamos quedado o introducido un poco lo que era el lenguaje escalera, también llamado lenguaje de contactos o lenguaje ladder por el nombre en inglés. Recordando que es un lenguaje gráfico soportado en casi que todos los PLCs. Tiene una relación muy cercana con lo que es la lógica cableada o lógica de relés, más o menos lo que armamos el año pasado, y utiliza mayoritariamente para ejecutar procesos discretos. Entonces es para normalmente realizar procesos en los cuales discreto significa que es casi que solo encendido y apagado de cosas, nada más que eso. Se pueden hacer otras cosas un poquitito más complejas, pero típicamente es para eso, procesos discretos, o sea, encendido y apagado. Habíamos visto que, ¿por qué escalera? Porque el programa en sí se basa en este, dos postecitos verticales que son los que representan la alimentación de cada una de las partes, y en medio yo tengo una serie de líneas de manera horizontal donde voy poniendo cada línea de código. Entonces se asemeja a lo que tenemos por aquí, que es una escalera. Y ahí quedamos. Lenguaje escalera. Elementos básicos. Ok, entonces, ¿qué elementos básicos requiero yo para programar en escalera? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Estos son los principales, no son los totales. Hay más. Cada programa, cada fabricante tiene algunas variantes de estos para eh, hacer más flexible la programación en escalera, pero con estos casi que ustedes hacen la mayoría de procesos de manera discreta. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos con ayuda de lo que es el software, el logo Soft Comfort, que es el que estamos viendo ahorita aquí en pantalla. La vez pasada también introducimos un poco a él, entonces vamos a ir viendo cada uno. Lo primero que tenemos es este el primer elemento básico que tenemos ahí dice que es un contacto normalmente abierto. Ok, entonces, bueno, estos son todos: contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, bobina o relé de salida. Tenemos temporizadores de dos tipos principalmente: retardo a la conexión, un famoso T-on, un retardo a la desconexión, un T-off, y contadores de incremento o decremento, contadores hacia arriba o hacia abajo. Entonces el primero que tenemos es un contacto normalmente abierto. ¿Qué significa? Yo tengo un contacto que normalmente va a estar abierto, o sea, no hay paso de energía o de corriente de un punto hacia el otro punto. Él está abierto. Cuando yo lo activo, él pasa a ser un contacto normalmente cerrado, o lo que quiere decir que yo lo cierro. ¿Qué me activa esto? ¿Qué me puede activar un contacto normalmente abierto? Pues me lo puede activar una entrada física. Típicamente es eso, una entrada física del PLC. Llamémosle I1, I2, I3, I4, en fin. U otras variables que vamos a llamarle variables internas del PLC, o variables como virtuales del PLC, o se les denomina posiciones de memoria. ¿Por qué? Porque es internamente en el PLC yo tengo un espacio de la memoria del, donde en ese punto yo almaceno cómo va a estar esa variable que me va a activar este contacto, si va a estar encendida o apagada. Entonces recordemos que un normalmente abierto, si yo lo activo, o sea, si le llevo físicamente señal ahí a la entrada, se cierra, o si lo activo por una variable virtual. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces al activarlo, se convierte en un contacto normalmente cerrado. Ok, estando aquí, entonces vamos a empezar con el normalmente abierto. Vamos a irnos a nuestro programa logo Soft Comfort. La vez pasada vimos un poquitito de él. Inicialmente seguramente les va a abrir de esta forma, donde aquí arriba teníamos una serie de menús de archivo, editar, formato, ver, abrir, guardar como, en fin. A la izquierda tenemos un par de espacios de trabajo, donde
arriba tenemos los diagramas que nosotros estemos haciendo y aquí abajo tenemos vamos a ver, las variables o las herramientas con las que contamos para poder programar en el lenguaje específico que estemos en este programa de PLC. Entonces, inicialmente, si ustedes se dan cuenta, él les abre la ventana de esta forma con una serie de puntitos. Vamos a ver qué está pasando por ahí. Ok. Pero lo que les abre es un diagrama que se llama un diagrama de bloques. Entonces, por eso se ve así con puntitos. Este no nos sirve, tenemos que abrir un diagrama de escalera. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la parte superior y por aquí hay un icono en blanco que dice nuevo, pero a la par hay una flechita negra. Seleccionamos ahí y le decimos que queremos abrir un diagrama ladder diagram, o si lo tienen en español dice diagrama escalera. Entonces lo abrimos y vean que aquí abajo nos abre ya un diagrama 2. ¿Por qué? Porque ya teníamos un 1, pero ese 1 es de contacto y este 2 es en escalera. Entonces vamos a proceder a ese 1 eliminarlo dándole aquí en la flecha. Entonces le damos ahí en la flecha y ya nos lo cerró. Ok, entonces vamos a devolvernos a la vista normal y vean que ya me abre un espacio de trabajo distinto, donde aquí tenemos la línea vertical que simboliza el poste de alimentación o la línea donde está la energía, y una serie de rayas horizontales donde yo voy a ir colocando cada uno de los bloques. Entonces, lo primero que queremos hacer es utilizar un bloque normalmente abierto. Entonces, ¿dónde encontramos ese? Lo encontramos aquí a la izquierda. Vean que dice, en el caso de inglés les va a decir make contact. En español no estoy seguro cómo dice, pero bueno, es el que tiene el simbolito de normalmente abierto. Y vamos y lo colocamos. Cuando lo colocamos, vemos que nos aparece un menú aparte. O sea, apenas lo colocamos nos abre un menú y dice parámetro y dice I1, I2, I3, I4. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos definiendo qué entrada va a controlarnos ese contacto, o sea, qué entrada nos va a activar ese contacto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo activo? Acuérdense que un normalmente abierto, al activarlo, se convierte en un normalmente cerrado. Entonces, ¿qué voy a escoger de ahí? Puedo escoger cualquiera. En este momento voy a escoger I1. Si se van para arriba y para abajo, se van a dar cuenta que hay otras cosas. Ahorita no nos vamos a preocupar por ellas, pero ahí hay bastantes I1, I2, I3, I4. Vamos a ver cuáles más hay por ahí. Hay registros, en fin, entonces escogemos I1, le damos OK y entonces ahora sí, ya tenemos un contacto normalmente abierto que lo va a controlar ¿quién? I1. Podemos, si le damos doble clic a esto, podemos irnos a la parte de comentario y decirle esa entrada representa el sensor de ingreso, por ponerle un nombre. Entonces cuando le dan OK, vean que ahora ya me aparece I1, el contacto normalmente abierto controlado por I1, y un comentario para identificar lo que era. Otra cosa que vamos a hacer aquí con los contactos en la parte de simulación es el modo en que van a trabajar. Entonces, ¿cómo los vamos a trabajar? Como un switch, o el segundo dice momentary push button. Entonces, ¿qué significa un switch? Un switch es que ese contacto ustedes lo pueden tener encendido y se queda ahí fijo, o apagado y se queda ahí fijo. O un push button es un botoncito como los que usábamos cuando animábamos el tablero del arranque directo de motor. Presionamos y apenas soltamos se abre de nuevo. Entonces, switch se mantiene en la posición que la dejemos. El push button o el pulsador tenemos que presionarlo y se devuelve. Entonces vamos a tratarlo primeramente como un switch. Le vamos a dar OK. Entonces yo tengo primero un contacto ahí. Entonces voy a llegar y ahora le asigné una señal que lo controla y le puse un nombre. Y lo voy a conectar. ¿Cómo lo conecto? Pues voy a conectarlo, me paro aquí y jalo y conecto ahí. Entonces ya este contacto lo tengo conectado con la energía que va a salir de este poste vertical que está a la izquierda.
Eso sería un contacto normalmente abierto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el PLC sienta que en la entrada I1 él tiene señal, este contacto normalmente abierto se va a cerrar. Entonces ya estamos con el contacto normalmente abierto. Nos vamos para el siguiente. El siguiente sería el contrario, un contacto normalmente cerrado. Entonces, ¿qué es eso? Es un contacto que normalmente está cerrado, deja pasar la energía de un lado a otro, y cuando yo lo activo, cuando yo activo la señal que él tiene, si lo controla I2 y yo le llevo señal al PLC en I2, él se va a abrir. Entonces tiene la función contraria. ¿A dónde encontramos ese dentro de nuestro programa del logo? Lo encontramos justo abajo del contacto normalmente abierto y le vamos a llamar, en inglés dice break contact. Entonces vean que lo arrastro, lo pongo y otra vez me abre el diagrama, la ventanita para elegir quién va a controlar este contacto. No lo voy a controlar con I1, podría controlarlo con la misma I1, pero en este caso no, voy a escoger otra que se llame I2. Entonces, abajo y arriba, como les estaba explicando, hay otras cosas. Entonces, hay otras cosas que también pueden controlar esos contactos, eso lo tienen que tener claro. Pueden ser entradas físicas, que son estas I1, I2 y 3, que son las que tiene el PLC, u otras variables. Si se van más arriba, se van a encontrar C1, C2, C3, C4, en fin, estas que son el logo en su frente tiene 4 botones con unas flechas hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, y son estos botones C1. Entonces uno podría asignarle a estos contactos que los controle esos botoncitos. Y ahorita vamos a ver que pueden controlarlos también otras cosas. Pero en este caso pongamos, bueno, para cambiar pongamos que lo va a controlar uno de los botones que está en el PLC, entonces C1. Le damos que sí. Me lo acomodo ahí un poco feo, pero lo voy a poner aquí. Entonces lo voy a conectar también a donde sale la energía. Entonces vean que, bueno, le vamos a poner un comentario, le vamos a decir que este es el sensor de salida, una cosa así, o el sensor de presión, no sé, el sensor de presión. Y en simulación, para que vean la variante, voy a ponerlo no como un switch, voy a ponerlo como un momentary push button. Entonces voy a darle, ahorita vean que hay dos momentary push button, make y break, o debería decir pulsador, crear contacto o romper contacto, algo así debería decir en español. Ahorita vamos a usar solo el push button make, ya cuando avancemos un poquitito más en la programación se van a dar cuenta para qué es esto de uno que hace y otro que como que deshace. Pero bueno, escogemos el que dice make o el segundo. Entonces ya ahí tengo un contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente abierto. A uno lo controla I1, a otro lo controla C1. I1 es una entrada física del PLC, C1 es uno de los botones. Listo, ya ahí tenemos los dos primeros tipos de bloques que podemos usar aquí ¿cómo se llama? En la programación de escalera. Vamos con el otro. El otro sería, el que le sigue sería las bobinas o relés de salida. ¿Qué son estas? Típicamente nosotros en nuestro programa, en nuestro programa en escalera, cuando estamos programando, vamos a tener de izquierda a derecha, vamos a empezar a colocar una serie de contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, otro tipo de bloques, para generar una cierta lógica. ¿Okay? Que si este está encendido y este está apagado y este está encendido, hago tal cosa. Entonces típicamente lo que vamos a tener aquí es una serie de contactos siguiendo una lógica de activación, y al puro final, a la derecha, yo voy a activar algo. El último elemento que yo voy a activar, eso es lo que le llamamos una bobina o un relé de salida. O sea, hago una serie de lógica y activo al final de cuentas siempre una bobina o un relé. Típicamente se identifica con un Q1. ¿Por qué? Porque representa las salidas físicas del PLC. Q1, Q2, Q3, Q4, la cantidad de salidas que tenga el PLC. Pero también se puede identificar con esto, con M
M1, M2, M3, ¿qué es eso? Son salidas, nuevamente, son salidas virtuales o internas del PLC, no son físicas, son posiciones de memoria internas en el PLC que yo puedo activar o desactivar. Entonces dentro del PLC en la memoria hay un espacio reservado donde si yo activo esa, ahí va a haber un 1 o un 0, dependiendo de lo que yo esté haciendo, si lo activo o lo desactivo. ¿Y para qué sirve eso? Eso sirve para utilizar esas salidas virtuales y activar otras cosas. Entonces no siempre vamos a activar las salidas físicas del PLC. También vamos a poder activar salidas virtuales o posiciones de memoria, se les denomina. Entonces vamos a ver cómo se nos ve eso dentro del programa. Entonces, dentro del programa de Logo, las salidas a dónde están. En inglés dice relay coil, bobina o relé. En español asumo que dice relé, bobina o salida, y la coloco por aquí. Entonces vean que automáticamente me puso el simbolito de una salida y me lo asignó a Q1. Vean que no me abrió una ventanita como la que me abría para los contactos, me lo asignó directo. Por defecto este programa, no todos son así, me asigna la primera salida que yo pongo me la asigna a la salida física Q1, la otra que yo ponga a Q2 y ahí se va. Entonces eso es defecto del programa, pero yo si quiero puedo cambiar eso. ¿Cómo hago? Igualmente que un contacto, yo le puedo dar doble clic y me abre qué es lo que yo quiero activar con esa salida. Vamos a ponerle un comentario. Nuevamente vamos a decir que eso es la bomba de riego, una cosa así. ¿Qué queremos activar con esa salida? Vean que viene Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Son todas las salidas físicas del PLC. Si se van hacia abajo siguen apareciendo salidas. Las X todavía no nos vamos a preocupar. Ahí Q1 tiene en este caso 20 salidas. Y si nos vamos hacia arriba nos vamos a empezar a encontrar M's y con un paréntesis flag. Entonces son M60, no, M64 es la primera, y ahí va un montón de M's hasta M1. Entonces, ¿qué quiere decir? Internamente en este PLC yo puedo tener 64 salidas virtuales, o sea, posiciones de memoria internas del PLC o salidas virtuales que yo puedo activar o desactivar a gusto para utilizarlas en otros lados. Hay unas especiales, vean la M8, tiene un nombre, dice Initialization Flag, y alguna otra, por ejemplo, para darles un ejemplo, dice la M30, dice que es TD Amber Backlight. Amber es como un amarillento, creo, y backlight es la luz que está como de fondo. Esto es la pantalla ¿cómo se llama? Del logo. Entonces, bueno, aquí también dice, arriba dice logo display red backlight. Entonces, ¿qué es eso? Estas posiciones de memoria, si yo las uso y yo las enciendo y las apago, voy a provocar cambios. Por ejemplo, la 29 que dice display red backlight, voy a provocar un cambio en la luz trasera de la pantalla de color rojo del relé. Entonces se podrían usar para hacer algo, dar un aviso o cosas de esas, pero normalmente tal vez no es necesario. Entonces vamos a utilizar solo las que están limpias, las que no dicen nada. Entonces esas son las opciones que podemos tener en una salida: salidas físicas o lo que se llaman salidas virtuales o posiciones de memoria. Al inicio dejamos Q1 para hacer el primer ejemplo. Ok, entonces tengo Q1, voy a agregar otra salida y vean que automáticamente me lo puso en Q2. Lo vamos a dejar así y voy a ponerle nada más un comentario. Voy a decir que esa es la bomba de no, un ventilador. Voy a decir que ese es el ventilador. Entonces voy a utilizar esas salidas. Entonces estoy hablando de las salidas físicas Q1 y Q2 del PLC. Con la entrada I1 voy a controlar la bomba de riego o Q1, y con el sensor con la entrada C1 voy a controlar el ventilador. Bueno, este es un botón, no importa, pero es nada más para la simulación. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a simular como simulábamos
Acuérdense que ustedes se vienen aquí a la parte de arriba donde dice SIM y le dan clic. Una vez que le dan clic a SIM, les aparece una ventana o una serie de parámetros abajo. Les aparece unos botoncitos muy bonitos abajo, aparece C1 y 1. Vean que estas son mis entradas, las que yo tengo posibilidad de controlar o activar en el programa para simular. Y mis salidas, Q1 y Q2. Acuérdense que Q1 y Q2 yo les puse nombres, pero bueno, eso no importa mucho. Vamos a ver qué sucede. Entonces vean que cuando yo simulo esta, voy a quitarlo otra vez, está en negro, esta barra lateral. Cuando yo simulo se pone en rojo, simula que ahí hay energía. Entonces veamos el primer contacto, normalmente abierto. Vean que la energía viene y no pasa. ¿Por qué? Porque él está abierto y yo no he activado la señal I1, que es la entrada 1 física del PLC. Entonces yo no la he activado y por ende yo no he activado la salida Q1. Por el contrario, en el segundo, que es normalmente cerrado, vean que viene la energía y la deja pasar, porque es normalmente cerrado y yo no estoy presionando el botón C1, entonces deja pasar la energía y no se activa Q2, que es el ventilador. Entonces por esa razón es que Q2 aquí aparece encendido abajo, aparece encendido y Q1 no. ¿Por qué? Porque Q2 está a través de un contacto normalmente cerrado. Entonces vamos a probar con I1. Voy a presionar I1. Acuérdense que I1 es un switch, se mantiene apagado o encendido. Una vez que yo lo enciendo un contacto, o sea, simulo que llevo señal a I1, esa señal me cierra el contacto y se enciende la bomba de riego o Q1 y vemos que aquí se enciende. Vamos a ver el caso contrario del sensor de presión. Acuérdense que este no es un switch, yo lo puse como un push button, no un botón pulsador. Entonces si yo lo presiono, se activa, o es como estimulando que llegue la señal, pero si yo lo suelto, se desactiva. Entonces voy a presionarlo. Si lo presiono, como es un contacto normalmente cerrado, se va a abrir. Vamos a presionarlo, lo presiono, lo mantengo presionado y vean que se abrió y por tanto Q2 permanece apagado. Voy a soltarlo y nuevamente se enciende. Entonces ven, ahí están viendo la diferencia entre un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado, y al mismo tiempo si uno es un switch o uno es un pulsador. Eso es pura simulación, si es switch o pulsador. Ya en la vida real uno va a tener esas entradas, ya vendrán de la electrónica, de los sensores, en fin, serán pulsadores o serán switch que se quedan. Entonces ya eso va a ser pura simulación. Ya cuando uno arme algo, uno va a tener o switch o pulsadores. Entonces ahí estamos comprobando la funcionalidad de lo que es ¿cómo se llama? Un normalmente abierto, un normalmente cerrado y salidas. Vamos a hacer algo distinto. Voy a pararlo y voy a cambiar este contacto. Normalmente voy a hacer un cambio bastante brusco. Voy a cambiar este contacto normalmente cerrado, no como un pulsador, sino como un switch. Ok, ahora voy a cambiarle, vamos a eliminarle los nombres por ahorita, nada más para hacer un ejemplo. Y voy a decirle que a él ya no lo voy a controlar con un C1, pero tampoco lo voy a controlar con una I1, I2 y 3. No lo voy a controlar ni con un botón ni con una entrada física. Lo vamos a controlar con una variable virtual interna del PLC. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo primero que voy a hacer es en la salida Q1, que era bomba de riego, le voy a quitar el nombre. Voy a cambiarlo y voy a decir que es este contacto I1 que me va a activar, ya no Q1. Voy a decirle que me active una posición de memoria interna del PLC o una salida virtual. Voy a utilizar la M1, solo porque quiero, pero pueden utilizar cualquiera. Entonces vean, este contacto o esta señal I1 me va a activar ya no una salida física, me va a activar una posición de memoria interna del PLC o una salida virtual, por así decirlo.
Ahora, esa salida virtual, ¿qué hace? No hace nada, nada más. Internamente en el PLC hay un lugar en la memoria del que se enciende o se apaga, nada más. Ahora, eso no tiene mucha utilidad. Sí tiene utilidad si yo lo utilizo dentro del programa. Entonces vamos a decirle a este contacto normalmente cerrado, ya no lo voy a controlar con C1, ni C2, ni C3, ninguno de los botones. Tampoco lo voy a controlar con ninguna de las entradas físicas del PLC, sino que lo voy a intentar controlar con esa variable virtual que yo tengo por ahí, o esa salida virtual. Y vean aquí donde aparece M1 como un relay coil, o sea, es la posición de memoria número 1 o una salida virtual. Vamos a darle OK. Entonces, y vamos a decir que vamos a activar Q2, que se llama ventilador, dejémoslo así, no importa. Entonces vamos a ver qué sucede ahora. Voy a simular. Vean que ahora solo me aparece una entrada. ¿Por qué? Yo solo puedo controlar una entrada. ¿Cuál es? Esta, que es física. Es física en el PLC. Es un contacto normalmente abierto, entonces está abierto ahorita porque no hay señal. Vean que M1 está apagada. Si M1 está apagada y M1 controla a este contacto normalmente cerrado, está apagado, esto está apagado, no está activo este contacto normalmente cerrado, entonces está cerrado y deja pasar la energía. Y vean que Q2 está encendido, entonces estamos bien. Voy ahora a activar I1. Vamos a ver qué sucede. Activo I1, activo I1, I1 me activa M1, o sea, M1 se enciende. Simulamos que llevamos una señal a M1, pero acuérdense que esto es una salida interna del PLC. Y M1 activa este contacto normalmente cerrado. ¿Qué pasa cuando yo activo un contacto normalmente cerrado? Normalmente cerrado, al activarlo se abre. Entonces activo el contacto M1 que es normalmente cerrado, por lo tanto se abre. ¿Y qué pasa con Q2? Se me deshabilita. Entonces ven, ahí estoy haciendo uso de unos contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, entradas físicas del PLC, salidas físicas del PLC, pero estoy utilizando aquí, estoy utilizando una salida virtual del PLC. Técnicamente y correctamente es una posición de memoria del PLC, y esa posición de memoria la estoy utilizando para controlar un contacto en otra parte del programa. Entonces ven, para eso funcionan las salidas virtuales o posiciones de memoria internas del PLC, y tenemos 64 para jugar con ellas. Entonces más o menos para ahí vamos. Ok, hay algo aquí. Cuando ustedes tienen entradas y ustedes ven que aquí abajo yo la activo y uno, enciendo, apago. Este programa permite que si ustedes le pasan el cursor por encima les aparece un lapicito, le dan clic y es como si la encendieran o la apagaran, la encienden o la apagan. Es nada más una forma de simular. Vean que si lo paso por M1 no me deja. ¿Por qué razón? Porque M1 yo no lo controlo desde afuera. O sea, yo no soy el que decido enciéndase o apáguese. ¿Quién decide? Es la salida M1. ¿Y quién decide que se encienda M1? El contacto I1. En este caso, ¿verdad? No siempre. Pero entonces, esa es una forma de encender o apagar las entradas. Ok, hasta el momento tenemos contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, salidas de tipo físicas o virtuales o posiciones de memoria. Y ahora vamos a ir, bueno, vamos a hacer tal vez un ejemplillo un poco más, tal vez más visual. Vamos a imaginarnos una línea de producción. Entonces vamos a decir que esta entrada I1 es el sensor de entrada. Vamos a imaginarnos que va a ver si hay algo en la entrada de la línea de producción. Es un switch. Vamos a decirle que lo controla I1. Vamos a poner un contacto normalmente cerrado que va a controlarse por I2 y vamos a decir que es el sensor de salida. Ok. No va a aparecer el comentario. Sensor de salida. Y decimos que es un switch también. Vamos a alejarlo un poquito. Y vamos a poner otro contacto normalmente abierto, va a ser I3. Y vamos a poner sensor de inicio.
o botón de inicio. Vamos a hacer que está en i3 y lo vamos a poner por aquí. Y no quiere guardar los comentarios. Botón de inicio. Se me metió algo al inicio. Ok. Entonces, ¿qué hago? Los uno. Unirlos, voy a unirlos. ¿Y qué voy a activar? Voy a activar al final una salida real. Que va a ser, le vamos a poner de nombre, va a ser motor de banda. Una banda transportadora. Ok, y voy a activarlo. Entonces, ¿qué está haciendo este programita sencillo? Ok, dice, hay un botón de inicio, un sensor de salida, y aquí se me confundió algo, un botón de inicio, un sensor de salida, y este era, ¿qué fue lo que pasó? Este era sensor de inicio. Okay. Entonces tenemos un sensor de inicio, un sensor de salida y un botón de inicio. Entonces vamos a imaginarnos una línea de producción donde hay un sensor a la entrada, otro a la salida, y hay un botón que el operario le da iniciar, o sea, para empezar a mover la banda. Entonces voy a simular el programa. Entonces dice que la banda está no está encendida. Vean que la banda no está encendida. ¿Por qué razón? Sensor de inicio, no hay nada en la banda, entonces este contacto y uno no está sintiendo nada, no está sintiendo ninguna señal. Entonces este contacto normalmente abierto está abierto. No deja pasar energía. Este sensor de salida, ¿está detectando algo? No. ¿Es un contacto normalmente cerrado? Sí. Entonces está dejando pasar la energía, pero este se la está bloqueando, entonces no pasa nada. Y tenemos un botón de inicio. Ok, entonces vamos a ver qué sucede. Este botón de inicio nadie lo ha presionado, entonces también está abierto. Vamos a decir que ponemos algo en el inicio de una banda, entonces el sensor detecta. El sensor manda una señal a la entrada I1 del PLC y se enciende. Se enciende I1, deja pasar la energía. Sensor de salida deja pasarla. ¿Por qué? Porque no hay nada en la salida todavía. Pero vean que la banda no se enciende. ¿Por qué? Porque nadie ha presionado un botón. Nadie ha presionado un botón de inicio. Entonces vamos a presionar ese botón de inicio. Entonces le damos tuc y se empieza a mover el motor de la banda. Activa el motor de la banda, está moviéndose y va moviéndose la cajita, lo que sea, y llega a la salida. En ese instante el sensor de salida se activa y vean que me corta la energía que está llegando a la banda. Entonces ese podría ser un ejemplo básico ahí de ustedes ponen una cajita y un sensor, empieza a avanzar y bueno, ahí se detecta que hay alguna entrada, presiona un botón, empieza a avanzar y cuando llega al final lo tienen que detener. Entonces ese es un ejemplo de una lógica. Entonces vean que esta es la forma de los programas en escalera. Yo hago una serie de lógicas con contactos para a final de cuentas encender ¿qué? Salidas o bobinas o salidas virtuales, en fin. Yo necesito activar salidas a la derecha con una serie de condiciones a la izquierda mediante contactos. Esos son los principales contactos que uno puede utilizar. Entonces tenemos contacto normalmente abierto, normalmente cerrado y bobinas. Nos vamos para los primeros especiales. Los especiales son un poquitito más elaborados. ¿A dónde están esos? Esos están... bueno, el primer especial que tenemos es un temporizador y el primero de ellos es un teón o en español retardo a la conexión o de conexión. ¿Cómo funciona este temporizador? Ok, ustedes tienen una cajita que tiene una entrada, entonces aquí hay un diagrama de cómo funciona. Yo llego y activo o le mando una señal a la entrada de ese temporizador, pero se llama retardo a la conexión. Entonces, ¿qué hace? Yo le llevo una señal a ese temporizador y le doy la señal, pero él no se enciende o él no enciende su salida hasta que pase cierto tiempo. Por eso retarda la conexión. Este diagrama es lo que hace. Yo le doy una señal de inicio y empieza a recorrer cierto tiempo y concluido ese tiempo, él se enciende. Él enciende su salida. Entonces eso es un temporizador de retardo a la conexión. Lo activo y tiempo después, el que yo le defino, él activa su salida. Entonces vamos a ver dónde se encuentra ese.
en el programa de aquí. Nos vamos a ir abajo donde dice timer o temporizadores en funciones especiales y es el que dice on delay. Ok, ahí lo tenemos, un on delay, y aparece un diagramita muy curioso. Vean que no se parece mucho al que yo hice, pero no quiere decir que esté mal. Vamos a ver cómo aprender a utilizarlo. Entonces dice que se llama T001, o sea el temporizador 1, y tiene una patita que dice TRG, y aquí tiene una información. ¿Qué hacemos para aprender a usar estos aparatos cuando no sabemos o estamos en un programa distinto? Lo que tienen que hacer siempre es ir y buscar la documentación. Típicamente ustedes le dan clic derecho y hay una ayuda para cada bloque. Entonces le vamos a dar ese help y vamos a ver si me lo está habilitando. Déjenme habilitarlo un momento por aquí. Vamos a ver, capturar ventana, ayuda. Vamos a decir que sí y ahí está. Ok, y ahí está. Nos abre una ayuda. Ok, vamos a ver qué dice esa ayuda entonces. Vamos a hacerle un zoom a esto. Yo lo tengo en inglés, pero en español tal vez lo entiendan mejor, o si lo tienen en inglés, nada más de seguirlo. Este es un on delay, o sea, un temporizador de retardo a la conexión o a la activación. Entonces dice que la señal de salida de él no se enciende hasta que el tiempo de retardo que ustedes le ponen haya finalizado. Eso es lo que dice al inicio. Tiene varias patillas. Tiene una salida Q, es una salida de él, la que va a activar el temporizador. Y tiene una patilla de entrada que se llama TRG. Eso es trigger, o sea, significa disparo. Entonces esa es la patilla donde yo le llevo la señal de activarlo. Entonces dice que es la patilla de activación y Q es la salida que la activa. Cuando la activa, yo le doy un disparo de señal en la entrada y pasa cierto tiempo que yo le defino y hasta que pase ese tiempo la salida de él se activa, o sea, como que retrasa. Abajo de esta ayuda ustedes se podrían encontrar, vamos a ver si está bien, tengo un toquecito nada más para comprobar que todo esté saliendo. Ok, sí. Entonces vamos a darle zoom otra vez. Se puede encontrar algo que es un diagrama de tiempos. Esta es una forma en que uno puede interpretar el funcionamiento de él. No se ve de muy buena calidad, pero bueno, ¿qué dice? Dice Q y trigger. O sea, la salida Q, la salida del temporizador, y trigger es la patita donde yo le llevo la señal. Entonces vean lo que sucede. Yo le doy una señal en la patita de trigger, lo activo y vean que la salida de él todavía no se activa. ¿Cuándo se activa? Vean que se está activando aquí. Se activa hasta que un tiempo t pase y queda activo hasta que nuevamente la señal del temporizador yo la quite. Entonces vamos a ver cómo funciona eso ya usándolo, que tal vez se entiende más fácil. Por aquí dice que en la descripción del funcionamiento dice que una transición, o sea, cuando yo le hago en la patilla de entrada 0 a 1, eso es una transición. En la patilla de trigger empieza a correr el tiempo y una vez concluido ese tiempo, dice que la salida pasa de 0 a 1, la salida del temporizador. Okay, entonces vamos a ver cómo nos va. Quitemos esta un momento. Ok. Y vamos a utilizar ese trigger. Entonces vamos a darle doble clic para accesar a ese temporizador. Tiene parámetro y comentario. Y vamos a ver aquí dice donde dice on delay, es donde le podemos definir cuánto tiempo queremos que él tenga de ese, de ese retraso a la conexión. Dice que aquí, si ustedes ven, dice que puedo definirlo en horas y minutos, minutos y segundos, o segundos y 100 milisegundos. Entonces, esas son las tres formas. Lo vamos a dejar en segundos y vamos a decirle que
Este delay vamos a ponerle ahorita unos 10 segundos, bueno, unos 12 para ver cómo funciona. Vamos a ver que sí. Voy a quitar esto. Entonces, ¿qué hice ahí? Nada más me metí internamente a él y le puse un delay de 12 milisegundos. Entonces vamos a ver cómo jugamos con eso. Vamos a aprovecharnos de estos que tenemos aquí. Y vamos a hacer esto. Vamos a usar el sensor de inicio. Vamos a usar el sensor de inicio y lo vamos a conectar al trigger. Y ahora sí, entonces, si yo con este sensor de inicio, o sea, con una señal en la entrada I1 del PLC, le voy y activo el temporizador, la salida de él no se va a activar hasta que pase ¿cuánto? 12 segundos. Pero vean que él no tiene una patita como de salida. ¿Cómo hago yo para utilizar la salida de él? Entonces ahí me voy con un contacto, voy a poner un contacto normalmente abierto, y a ese nuevo contacto que vamos a ponerle temporizador, es un nombre nada más, es para acordarnos que es ese. Voy a decirle que él lo va a controlar, no I1, no I2, ningún C. ¿Quién lo va a controlar? Vamos a ver por dónde está, debería estar abajo, aquí está. ¿Quién lo va a controlar? Va a controlarlo el temporizador 0001. Entonces ahí se me quedó arriba aquí, vamos a moverlo, ahí está. ¿Ven? Entonces, este contacto, ¿por quién está controlado? Por este temporizador. Entonces, la salida de este temporizador es una salida virtual o interna del PLC. Ven, no existe físicamente, pero yo la uso para activar un contacto. Y lo pego ahí y voy a activar una salidilla ahí. Pongámosle que vamos a ponerle que es la salida Q1, está bien, y que es ahí tengo conectada una bomba. Y voy a conectar eso a este. Entonces ahora sí, vamos a simular a ver qué sucede. Entonces, aquí se me activó solo, espérense un momento. Ok, ahí estamos. Entonces, tenemos una entrada I1. Espérense para cambiar, se me cambia el nombre de la comentario. Sensor de entrada. Ok, voy a simular, tenemos una entrada I1 que me va a activar el temporizador, y ese temporizador activa una salida de él interna que me va a activar este contacto, y este contacto me va a activar la bomba. Vamos a ver cómo funciona. Vean que ahí lo tengo apagado, la bomba está apagada. Pongámosle esto bomba para que se acuerden. Ahí está el nombrecillo, es que no se ve casi. Bueno, ahí está. Entonces ahora sí, vean lo que voy a hacer, voy a activar I1. Activo I1 y vean que este temporizador no ha activado este contacto, pero empieza a correr un tiempo. 8, 9, 10, 11, 12. ¡Pum! Apenas llega a 12, activa su salida, o sea, activa este contacto y la bomba se me enciende. Entonces vean que la bomba queda encendida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo le quite la señal a ese temporizador. Se la voy a quitar. ¡Pum! Se apagó de inmediato. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo activo. Apenas lo activo, él empieza a correr un tiempo, el tiempo que yo le defino, y hasta que ese tiempo no se supere, en este caso son 12, él no activa su salida. Entonces va a llegar a 12, activa y activa la bomba. Entonces ven, está retrasando cuando se enciende algo a partir de una señal que yo estoy ingresando. Entonces eso es lo que llamamos un temporizador. ¿Qué pasa si yo lo enciendo? Empieza a correr el tiempo, pero digo, uy, no, tengo que apagarlo. Si lo apago, no hay problema. El tiempo se reinicia y la bomba nunca se encendió. Entonces ahí estamos con el temporizador, un TEON o un temporizador de retardo a la conexión o a la entrada. Vamos con el siguiente. El siguiente se denomina un temporizador TE-OFF, o un retardo a la desconexión, o un retardo de desconexión. Entonces, ¿cómo funciona este? Es como el inverso, digamos. Yo tengo un temporizador que yo le llevo una señal de entrada,
¿Y qué es lo que hace este? Apenas yo le doy la señal de entrada, él activa su salida y va a empezar a correr un tiempo, un tiempo, un tiempo, y después de concluir ese tiempo se apaga. Entonces es un retardo a la desconexión. Entonces apenas yo le doy la señal de inicio a él, él empieza a correr un tiempo y una vez finalizado ese tiempo él se apaga. Es al revés, más bien retarda cuando algo se va a desconectar. Entonces, qué sé yo, ustedes dicen, de yo voy a tocar este botón y cuando yo lo toco, 10 segundos después voy a apagar la bomba. Entonces, algo así es como funciona. Vamos a verlo en lo que es ¿cómo se llama? El diagrama escalera. Vamos a quitar este que va a ser el T-on y va a poner un T-off. Por aquí. Entonces el simbolito cambia un poco, no mucho. Pero vean que ahora tiene dos patillas, una TRG y una R. Entonces, ¿cómo funciona? Nuevamente, vamos a ir a la ayuda. Vamos a hacer la ayuda en grande. Vamos a activar la ayuda. Ok, ahí la tenemos. ¿Y qué nos dice? Vamos a hacerle un zoom. Dice, la salida after define time. Ok, la salida se desactiva después de que se ha definido o después de que el tiempo que se ha definido finaliza o expira, es que termina. Entonces sí, la salida de ese temporizador no se apaga hasta que yo o hasta que se cumpla el tiempo que yo le definí. Entonces tiene dos patitas de entrada, una que dice TRG y esa dice que inicia el tiempo de apagado, pero ojo, dice con un negative edge. Eso debería decir en español con un flanco negativo, si no me equivoco. ¿Qué es esto? O sea, ustedes activan ese temporizador con un flanco negativo. O sea, cuando ustedes le hacen un paso entre alto y bajo, entre 1 y 0 o entre VCC y tierra, como lo quieran ver. ¿Hay señal? No hay señal, eso es un flanco negativo. Si ustedes no tienen señal y le meten, eso es un flanco positivo. Y si tienen señal y la quitan, es un flanco negativo. Entonces hay que activarlo con un flanco negativo. O sea, dice una transición de 1 a 0 en la patilla TRG. Y dice que tiene una patilla R de reset. Dice que reset the delay time and set the output 0 via. Ok, entonces con esa patilla de reset podemos reiniciar el tiempo y de inmediato llevar la salida a 0 sin esperarnos el tiempo. Y nuevamente abajo viene un diagrama. Este es un poquitito más engorroso. Sería bueno que lo analicen despacio ahí en ayuda o en el manual del logo. Pero vean aquí, dice TRG, R y Q. Entonces vean lo que sucede. Yo vengo con el trigger y activo el temporizador. Justo en el momento en que yo lo activo, la salida del temporizador se activa. Entonces activo el temporizador y el temporizador se activa. Listo. Pero dice que yo desactivo la entrada del temporizador, o sea, la quito y en el momento que yo la quito esa señal, hago una transición de 1 a 0, vean que empieza a correr un tiempo. Una vez finalizado ese tiempo, la señal Q cae. Entonces, ven que es después de que yo le quito la señal de entrada al temporizador, la señal de salida, tiempo después, se apaga. Entonces vamos a verlo un poquitito. Ay, ya se me enredó esto. Okay, un poquitito más en detalle en el software. Y vamos a cerrar la paginita de ayuda. Ok. Disculpas ahí por esa ventana negra. Entonces, ¿qué hice? Tengo el sensor de entrada I1 conectado hacia la patita del disparo. Esa es la que lo va a encender. Y cuando se la quito, va a empezar a activar el temporizador. Tengo un contacto I2 para reiniciar el temporizador. Y tengo este otro contacto. Que este contacto no es el que me va a activar la bomba al final. Pero este contacto es el que yo quiero que esté controlado por este temporizador. Entonces, ¿qué hago? Lo busco aquí. ¿Dónde aparece? Ahí está. T002 TO. Ahí está. Entonces, este contacto, ¿quién lo va a controlar? Lo va a controlar el temporizador de retardo a la desconexión.
Con el sensor de entrada yo voy a activar ese temporizador y con I2, que se llama reinicio, es con el que yo voy a reiniciarlo. Entonces veámoslo trabajando. Voy a simular. Entonces quitamos I2, no hay nadie ahí. Vean que no pasa nada, la bomba no está encendida, el temporizador no está encendido, no pasa nada. Voy a encender I1. I1 me enciende, me cierra este contacto. Este contacto va a hacer un disparo en el trigger del temporizador. Eso inmediatamente activa el temporizador me va a activar T2 y me va a activar la bomba. Cuando yo le quite la señal al trigger, él va a empezar a correr un tiempo y una vez que ese tiempo concluya, ¡pum!, se desactiva. ¿Cómo le define el tiempo? Entonces vamos a irnos adentro y nuevamente vamos a hacerle zoom y vean aquí dice el off delay. Nuevamente en horas, minutos o segundos. Vamos a ponerle unos 12 segundos igual. Nos dé chance. Le vamos a dar OK. Y listo. Vamos, ya estamos simulando. Vean que aquí nos aparece los 12. Y voy a activar el temporizador. Vean. Activo el temporizador. Justo apenas lo activé, él activó el temporizador. El trigger se activa el temporizador cierra su salida, o sea, activa este contacto y la bomba se enciende. Entonces lo activé y se activó inmediatamente. Es el contrario al otro. Ahora, nada pasa ahí, todo es normal. Pero, ¿qué pasa ahora cuando yo le quite la señal al trigger? O sea, hago una transición de 1 a 0 o un flanco negativo. Se la quito. Vean que apenas se la quito, empieza a correr el tiempo. Vean que se lo quité, o sea, desactivé el temporizador, pero él todavía no se ha desactivado. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir su tiempo. ¿Cuánto tiempo? 12, 11, 12. Se desactiva él internamente, desactiva este contacto y la bomba se apaga. Entonces ven, activé la bomba y digo, toco el botón de desactivar, pero hay un tiempo de 12 segundos que ella tarda dando vuelta y después de esos 12 segundos para. Entonces eso es lo que hace un temporizador de retardo a la desconexión. Vamos a hacer ahora la prueba del reinicio. Entonces vean, lo enciendo nuevamente, se enciende la bomba, excelente. Voy a apagarlo, empieza a correr el tiempo y tiene que llegar a 12. Pero ¿para qué sirve el reinicio? Para reiniciarlo antes. Entonces voy a reiniciarlo ya, lo reinicio. Vean que se me apagó y el tiempo se vuelve a cero. Entonces, ¿qué hice ahí? Lo apagué antes de tiempo. O sea, él va a durar 12 segundos apagando, pero a los 6 yo lo apago. Eso a veces sirve en algunas cosas, no siempre se necesita, pero a veces sirve reiniciar. Entonces eso es lo que se denomina un temporizador de retardo a la desconexión. Y el último que nos falta sería, se me falta una presentación, pero sería los contadores, hacia arriba o hacia abajo, de incremento o decremento. Vamos a ver cómo funcionan esos aquí en el programa. Entonces voy a parar esto, aquí una flechita, voy a darle delete, voy a volarme todo esto. Voy a usar un contador. ¿A dónde están? Aquí en funciones especiales hay uno que dice contador hacia arriba o hacia abajo. Hay otros, vean, que son de horas y eso, pero vamos a usar este. Entonces nuevamente ahora tiene 3 patitas. ¿Cómo sé cómo funciona? Pues yo solo lo único que sé es que eso cuenta. ¿Qué cuenta? En una línea de producción ustedes pueden estar contando botellas, entonces empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cuando llega a cierto valor él dice me enciendo o me apago y cuenta hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a darle la ayuda nuevamente, vamos a hacer la ayuda en grande, vamos a mostrarla que ahorita no la están viendo y ahí tenemos la ayuda. Entonces dice la ayuda, vamos a hacerle un zoom, dice que un pulso en el ¿cómo se llama? En el contador, lo que hace es incrementar o decrementar un valor interno y dependiendo de un variable, de un parámetro que yo le fijo, él va a activar o a desactivar su salida. Entonces tiene 3 patillas: R, CNT, DIR y la salida, obviamente, que activa o desactiva.
El R dice que se usa para reiniciar el conteo interno. Entonces él va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy reset o reinicio y lo llevo a 0 nuevamente. Dice que el count, dice que ahí es donde yo le hago las cuentas. ¿Qué va contando? Dice que cuenta transiciones de 0 a 1. 0 a 1, o sea, un pulso pasa de 0 a 1, él lo cuenta. El de 1 a 0 no lo cuenta. Dice que se pueden usar las entradas físicas 1, 3, 4, 5 y 6 para frecuencias altas y para estos modelos de logo, y las otras para frecuencias bajas. Eso no es de mucha importancia ahorita. Y vean que él puede contar hacia arriba o hacia abajo, sumando o restando. Entonces dice que en dir, si yo le pongo un 0, él cuenta hacia arriba, y si yo le pongo un 1, él cuenta hacia abajo. Y aquí viene el diagrama de tiempos también. Aquí está. Entonces ahí es un poquitillo más enredado, pero más fácil verlo ya funcionando. Vamos a verlo funcionando, vamos a quitar esta ayuda. Ok. Y nos vamos a ir al programa. Entonces dice que con el reset yo reinicio las cuentas. Entonces vamos a usar esta señal de una vez para hacer reinicio de conteo. Ok, y es la entrada y 1, no importa. Vamos a hacer esta y 2, que se va a llamar el sensor de botellas. Sensor de botellas. Ok, entonces el reinicio, ¿a dónde va? Ay, si me movió esto. El reinicio, ¿a dónde va? A R. ¿A dónde va el sensor? Es el que va a ir haciendo cuentas. A CNT o a count. Vamos a mover esto un poquito. Qué rayos, qué feo cablea este bicho. Y en dir dice que yo le defino hacia dónde cuenta, si hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a poner un contacto normalmente abierto, que va a ser la entrada I3. Vamos a ponerle este sumar o restar, y en la entrada I3. Ok, y ahora sí, vamos a ver el contador internamente. Entonces entonces vean que él va a contar. Entonces él va contando, y si yo le defino un valor de 7 cuentas, cuando yo supere esas 7 cuentas, él activa la salida. Y si va restando y llega a cierto valor, él desactiva esa salida. Entonces vamos a usar otro contacto que va a ser, ya no lo voy a controlar con ninguna de estas, lo voy a controlar con el contador. ¿Cómo busco el contador? Debería estar aquí abajo, vamos a ver, creo que lo vi. No, ahí no está. Aquí está, CC02, el contador CC02. Entonces ahí tengo un contacto controlado por el contador, y voy a activar una salida. Vamos a imaginarnos en este proceso que esta es una salida que representa una banda transportadora. Una banda transportadora. Y tenemos un sensor de botellas, algo que cuenta o resta, y un reinicio. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una banda. Vamos a empezar a meter botellas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y que llegan al final. Entonces que va a haber gente que necesita empacar. Entonces vamos a meter 10 botellas. Cuando llegan a 10, paramos la banda para que la gente empaque. Y cada vez que la gente va sacando una botella y la va empacando, vamos a ir restando. Y cuando lleguemos a cierto valor, vamos a empezar otra vez a meter botellas, y así sucesivamente. Entonces vamos a definir las características del contador. De start value o valor inicial, 0. Vamos a empezar en 0. Vamos a encender este, ¿cómo se llama? Temporizador cuando lleguemos a ¿cuánto? A 10 botellas. Y lo vamos a apagar cuando
Vamos a ponerlo en 2 para no dejarlo en 0. Ok, voy a cambiar este contacto porque no me sirve que sea así. Ya después analizamos la lógica ahí, pero bueno. Voy a ponerlo... Ok, entonces vean. Entonces, ¿por qué puse normalmente cerrado? Al inicio no hay botellas, el contador no ha contado, él está apagado. Si está apagado, este contacto normalmente cerrado está cerrado y la banda se inicia. Entonces la banda empieza a dar vuelta y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, llega a 10. Este contador se va a activar, me desactiva este contacto y la banda se detiene o paro la banda transportadora. Empieza a restar botellas, el contador se desactiva, vuelve nuevamente a activar y volvemos otra vez con la banda a trabajar. Vamos a verlo simulado. Entonces apaguemos todo esto. Listo. Entonces vean que tengo todo apagado. El reinicio de conteo, el sensor de botellas, el I3 que es la dirección, sumar o restar. A ver si puedo mover ese nombre. Ajá, sí, ahí está, sensor de botellas. Entonces, vamos a simular otra vez. Ok, vean que la banda transportadora entonces está trabajando. Está trabajando, no pasa nada. Vamos a hacer el sensor de botellas. Entonces, como es un conteo y lo que él va a contar son botellas que van pasando, voy a tenerle un toque y voy a cambiar esto como si fuera un pulsador. O sea, como que pasa una botellita, no lo voy a dejar como un switch. Entonces voy a ponerlo como simulación y un momentary push button. Listo, voy a simular. ¿Por qué? Porque un sensor de botellas lo que hace es como pulsos. Encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. O sea, no se queda. Entonces simulamos. Vean que I1, que es el reinicio, es un switch. I2 es un pulsadorcito, o sea, un botoncito. Y sumar o restar es un switch también. Entonces vean que la banda transportadora está encendida. ¿Por qué? Porque el contador está apagado. Entonces la banda empieza a trabajar. Entonces vamos a empezar a hacer cuentas. Pasa la primera botella, entonces damos aprieto I2. Vean que ya el temporizador marcó 1, suelto, no marca nada. Aprieto de nuevo, marca 2. Aprieto de nuevo, marca 3. 4, 5, 6. Vean que le está contando transiciones de 0 a 1. 7, 8, 9. Y voy a llegar a 10. Cuando llegue a 10, ¿qué hace? Este contador se va a activar. Entonces, marco 10. Este contador llegó a su límite, o sea, 10 se activó. Al activarse, desactivó este contacto normalmente cerrado y me paró la banda. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó? La banda transportadora estaba trabajando, empezaron a pasar botellas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y llegamos a 10 y tiene que parar la banda para que nos dé tiempo de almacenarlas. Ahora sí, ya como están 10, paramos la banda y ahora vamos a empezar a sacar. Entonces vamos a cambiar esto de sumar o restar. Vamos a cambiarlo que ahora ya no sume, sino que reste. Entonces ya le activé la dirección, ya no de sumar, sino ahora restar. Y le voy a empezar a dar pulsos otra vez en ese sensor de botella. Digamos que es otro sensor que está detectando la salida. Entonces empiezan a empacar, entonces sacan una botella, 2 botellas, 3, vean que va bajando el contador. Y cuando yo llegue a 2, que fue lo que le definí hacia abajo, él se va a desactivar. Boom, llegué a 2, me falta una, se desactivó. Apenas bajé 2, se desactivó, entonces se activa otra vez el contacto normalmente cerrado y la banda empieza otra vez a trabajar. Entonces ven, ahí lo que hicimos fue hacer cuentas hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, activo el contador, me apaga la banda y empiezo a hacer cuentas hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llego a 2 y me desactiva. ¿Para qué sirve el reinicio? Si yo estoy contando hacia arriba y voy por 7 y algo pasó en la banda transportadora y quiero reiniciar, entonces yo le doy un reinicio al conteo y vean que se me va a hacer. Entonces para eso sirve el reinicio, para reiniciar el conteo que yo estaba llevando. Estamos entonces, más o menos así funciona el contador hacia arriba o hacia abajo.
Y esto en general es lo básico para poder programar en escalera. Entonces ya uno va a empezar a hacer cosas más elaboradas, hay que empezar a pensar, ok, que, que si está esto y esto, activo de lo otro, que si tengo este sensor y este sensor, tengo que esperarme un tiempo y activar eso. Lo que ustedes hicieron con la maqueta, pensar en eso, es lo que hay que trasladar a este lenguaje. Y de ahí hay muchas formas, no hay una específica, pero de eso se trata. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasarles ¿cómo se llama? Una practiquilla para que la intenten montar ahí en 3 ejemplos en escalera. Vamos a ver cómo se comporta esto, pero la idea sería programarlos en los PLCs. Entonces, quedamos. Un gusto y pura vida.